Hola, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en es una iniciativa a nombre de Fundar MX, Reurbano y el Colegio de Cronistas. Y pues agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy en esta sesión que ya pues son recurrentes cada domingo de fin de mes. Antes de iniciar, me gustaría presentarles a quien será nuestra ponente y se trata de Adriana Pamela Monroy. Ella es miembro fundar y me permito leer justamente su semblanza. Adriana Pamela Monroy cursa la licenciatura en Estudios e Historia de las Artes en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue alumna por 3 años de la Facultad de Arquitectura en la UNAM y cuenta con un amplio conocimiento extracurricular en arte, sociedad, arquitectura y fotografía. Actualmente realiza su servicio y es miembro de Fundarque MX. Ella es quien nos va a estar presentando el recorrido de hoy y pues no nos queda más que agradecer que estén con nosotros e invitarlos a que nos dejen sus preguntas y comentarios tanto aquí en el chat de Zoom como a quienes nos estén viendo por Facebook. Sin más por el momento, yo les agradezco y les cedo la palabra a nuestra ponente. Adelante, Adriana. Hola Pablo, muchas gracias. Pues entonces voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, pues hola, soy Adriana y pues yo les voy a dar el recorrido virtual a través del Museo de Arte Popular. Y bueno, les pues quiero dar una breve introducción sobre el Museo de Arte Popular. Y bueno, este fue inaugurado en 1928, bueno, construido, tiene un estilo Art Deco y pues a lo largo de este periodo ha tenido pues distintos usos. Y algo importante que destacar es que dentro de 6 años este se va a convertir en pues, patrimonio de la nación debido pues, a todo lo que les voy a platicar ahorita. Bueno, esta presentación va a tener pues una cronología como dividida en 3 fases. La primera es un poco del contexto histórico sobre el diseño que tiene y cómo es que llegó pues hasta aquí, hasta México, y su relevancia y su importancia. También les voy a hablar de la historia del edificio porque como les mencioné ha tenido distintos usos. Les voy a hablar pues ya más enfocada a la arquitectura sobre el material, la ornamentación y pues las diferentes cosas que nos interesan de la arquitectura. Y también finalmente, pues como buena historiadora del arte, les voy a platicar un poco sobre la museografía y la curaduría, que pues al final también compete la arquitectura porque son actividades que van de la mano. Y pues hasta ahora cómo he llegado a hacer lo que es hoy. Entonces, pues iniciando con la primera parte, les quiero platicar un poco sobre este estilo arquitectónico que tiene el edificio, que es el Art Deco. Bueno, no solo es un diseño para la arquitectura, sino que se extiende también al diseño industrial y al diseño gráfico. En realidad, este estilo permeó durante un muy buen rato y en diferentes áreas. Es muy interesante saber eso. Inició alrededor de 1910, pero su verdadero boom fue entre los años 20 y 30. Y pues también conocemos ese periodo acá como los años locos o la bella época. Y pues en ese momento también fue el Charleston, el jazz, y como conocemos, el crack del 29 y el New Deal. Bueno, este también influyó mucho en el diseño pues, gráfico de carteles, también se le comenzó a dar reconocimiento a esta práctica de diseño gráfico, porque como vemos en los periodos en donde surge, es como el momento entre guerras y se busca encontrar algo nuevo, algo novedoso que rompa con esa idea y como con ese contexto que se está viviendo. Bueno, sus principales características en todos los campos es la geometría, el cubo, la esfera, las líneas rectas y ahorita veremos más adelante el uso de zigzags. Tiene también muchos elementos de la naturaleza, aunque son un poco complicados de identificar debido a que pues la naturaleza son elementos orgánicos y aquí pues se proyectan a través de las líneas. Entonces pues es un poco complicado identificarlos, pero pues habla como de la luz, de la velocidad, podemos ver nubes y pues ahorita más adelante les voy a mostrar. Y este es un cartel, lo que les decía del diseño gráfico, y en donde podemos ver como muy claro este estilo es en las letras. Aquí también podemos ver, o sea, son figuras compuestas, pero siempre tienden a la línea, a la verticalidad sobre todo.
Y bueno, una de las cuestiones, de las características arquitectónicas que nos importan en este momento, son como volúmenes sencillos, pero que tienen ornamentación muy adecuada pues a este estilo. Y bueno, también es inherente al desarrollo industrial. O sea, este estilo que comienza por lo mismo de que es un momento en el que buscan algo distinto y también quieren demostrar esa innovación y esa modernidad que se tiene. Entonces empiezan como a utilizar las técnicas constructivas en cuestiones arquitectónicas más novedosas. Bueno, también en la exposición de las artes decorativas, esta exposición es donde en realidad surge y se da a conocer el Art Deco al mundo. Esta fue una exposición en París en 1925. Y bueno, esta exposición, lo interesante es que iban pabellones de diferentes partes del mundo, como a mostrar lo que estaban haciendo pues en cada país. Entonces, como que exponían diferentes cosas, como lo que estaban haciendo tanto en la industria como en el arte. Y es aquí donde la gente comienza a ver, sobre todo en las artes plásticas, el Art Deco y lo empiezan a adecuar pues, a diferentes formas. Y bueno, nosotros principalmente, México tiene la influencia de Estados Unidos. Y a Estados Unidos, si bien se da a conocer por esta exposición, también hay diferentes exhibiciones que se llevan a Estados Unidos. Y ahí pues la gente lo comienza a ver y a retomar, porque la gente siempre quiere demostrar la innovación tecnológica que tiene en su país. Y bueno, aquí ya como adentrándonos un poco a México, les puse algunos ejemplos para retomar ya un poco el contexto arquitectónico del Art Deco aquí. Bueno, puse el edificio Ermita, que se encuentra en la colonia tabacalera. Y bueno, podemos ver que las fechas son muy similares y son muy cercanas entre sí de estos edificios. Bueno, este edificio es de uso comercial, tiene un teatro y también es uso habitación. Se ha como intentado bueno, restaurar, pero la verdad es que no ha tenido mucho éxito, pero sin embargo, pues ahí sigue y todavía ofrece servicios. Podemos igual ver que está en una esquina, eso es muy interesante ver que estos edificios luego se desarrollan en las esquinas, entonces tienen diferentes fachadas a comparación de los que únicamente tienen una, ¿no? Vemos que tiende a la verticalidad y pues sus vanos son rectangulares. Igual que aquí en el Frontón México, este es uno de los edificios pues creo que más conocidos de la ciudad. Ahorita es un casino y también tiene un área de exhibición donde han puesto como, estuvo Frida Inmersiva, también estuvo una exposición que se llama Escalar, o sea, lo han utilizado para diferentes cosas porque igual tiene espacios muy amplios. Y bueno, vemos que está en una esquina, tiende a la verticalidad a través de estos elementos, como podemos ver en las imágenes. Los vanos son rectangulares y algo pues interesante ya de este edificio en particular es cómo en la arquitectura y en la escultura empiezan a anexar elementos como con reminiscencias prehispánicas, que pues, en realidad no pertenecen a ninguna corriente estilística específica prehispánica, pero aluden como a este nacionalismo y pues son específicamente hechos de piedra. Y lo veremos en otros edificios, como son estos, por ejemplo, el edificio San Martín y el edificio Tehuacán están en la colonia Condesa, y pues aquí podemos ver también la ornamentación de piedra, también que tienden a la verticalidad a pesar de que son edificios, pues que no son edificios de gran altura. Vemos que pues aquí es planta baja, solo hay 2 niveles más, pero siempre buscan esa verticalidad pues, para que visualmente se vean como más altos. También algo muy interesante que igual vamos a retomar en el edificio del que estamos hablando, es que buscan los arcos. En general, aquí hay, por ejemplo, en las entradas, vemos arcos, pero están hechos con rectas. Entonces, pues sigue esta geometrización de las figuras. Y bueno, para entrar también en contexto, aquí en la arquitectura del edificio, vemos que estos 5 edificios son contemporáneos entre sí, pertenecen a la década de los finales de los 20, 30, y pues aquí igual está en una esquina, la verticalidad, y hasta abajo, que más adelante se los hablaré y se los explicaré un poco, las esculturas, bueno, las incrustaciones de pues, esculturas de piedra en las fachadas. Y bueno,
Algo importante es saber dónde está ubicado. Está aquí en la Ciudad de México, en la zona centro. Aquí puse dos imágenes interesantes. 21. Y pues aquí en 1928 vemos cómo la ciudad todavía no alcanzaba pues ese auge que tiene en este momento, esa densidad poblacional. Eh, y vemos que todavía tiene como áreas verdes, que todavía no hay tantos edificios que opaquen al que estamos viendo. Vemos que la Alameda Central todavía no estaba dividida con aquellos pasillos que ahora actualmente recorremos. Y en la segunda imagen vemos cómo ya este edificio, el Museo de Arte Popular, pierde su carácter imponente y novedoso que tenía. Ahorita ya es un edificio que uno pasa y sabe que tiene algo diferente al resto, pero tal vez pasa más desapercibido que percibido. Pero eso va a cambiar después de esta ponencia. Y bueno, entrando a los arquitectos, ¿quiénes lo hicieron? Es muy interesante. Se reconocen a dos, pero sobre todo a uno. En este caso, el arquitecto Guillermo Zárraga es el segundo, pero lo interesante de este arquitecto es que no tiene tantas piezas arquitectónicas, o sea, no podemos, no, si lo buscamos en Google, lo primero que nos sale no es hizo tal edificio, sino que era un teórico y un crítico sobre el urbanismo aquí en México. También fue un gran promotor del concreto, y pues eso tiene que ver con el edificio que estamos viendo. Y bueno, él tenía como una doble personalidad, tenía un seudónimo que es Diego Cañedo, y él pues se dedicaba a escribir eso, a teorizar, y también realizaba como cuentos y novelas de ciencia ficción, pero basados en la teoría urbanística. Y el segundo arquitecto, que es el que es más conocido y más reconocido, es Vicente Mendiola. De hecho, en la parte de afuera del museo hay una pequeña placa que dice, este edificio fue inaugurado en tal año, hecho por el arquitecto Vicente Mendiola. Y algunas de las cosas como reconocibles que tiene aquí en la ciudad puede ser la fuente de petróleos o la base de la Diana Cazadora. No la escultura, sino únicamente la base, que pues es una fuente. También realizó el ex hospital de Tampico, que pues en la actualidad ya no funciona como hospital. Y bueno, el sistema constructivo. Este está hecho a base de concreto armado, y en este momento lo relevante de esto es que o sea, en ese momento era como el sistema constructivo más novedoso. Y es lo que les mencionaba del Art Deco, que buscaba transmitir esa innovación industrial y tecnológica. Y bueno, aunado el diseño con el sistema constructivo, era como el edificio que mostraba que México realmente estaba como al nivel de otros países. Mostraba que nosotros también estábamos como en esa carrera tecnológica y moderna. También algo relevante es que está hecho pues con marcos rígidos y columnas, y esto ha permitido que se ha vuelto un edificio muy amigable para tener diversos usos a lo largo pues de su historia, ya que a comparación de otros edificios, si tuviera muros de carga, habría sido más difícil adaptarlo a diferentes usos. Pero en este caso, las columnas y los marcos rígidos permiten claros más amplios, permiten que se readapten espacios, y eso ha sido como una de las grandes ventajas que ha tenido este edificio para que, para que permanezca como ha sido la estructura original. Y bueno, entrando como a la línea del tiempo de usos que ha tenido, porque en realidad ha tenido diversos usos. La primera fue la estación de bomberos y policías, que fue inaugurada el 27 de noviembre de 1928. Bueno, en esta estación hubo de todo. Aquí había salas de fotografía, había oficinas en general de policías, tanto bomberos, había celdas, aquí había dormitorios. En realidad cada piso tenía un uso diferente, donde convivían tanto bomberos, policías, como pues las personas en general, ya que pues si tenían celdas, también tenían como salas para las visitas. Entonces, en realidad tuvo muchas áreas específicas, cada piso estaba dividido en uno. Y algo relevante aquí es que, bueno, sabemos, bueno, las
mangueras de bomberos no se secan, sino más bien se escurren. Entonces aquí se implementó este torreón, este que podemos ver aquí, que tiene la altura exacta de la mitad de una manguera, por lo que entonces la pasaban, las colgaban y dejaban que se escurrieran. Este era el uso principal de este torreón, pero pues más adelante les mostraré más fotos. Posteriormente también fueron las oficinas de la tesorería del 57 al 80, fue la Secretaría de Marina del 80 al 85 y pues en 1985 pues, llega el terremoto y este edificio pues sufre bastantes daños, pero esos daños ayudaron a que cuando estaban reconstruyéndolo, remodelándolo, tuvieron que hacer ciertas excavaciones y hubo hallazgos. Entonces el INA intervino para pues investigar un poco sobre qué eran esas cosas que se habían encontrado, que eran sobre todo alfarería y cerámica. Y se dieron cuenta que pues hace muchos años esa zona era dedicada a eso. O sea, es muy interesante ver cómo desde ese momento ese espacio era dedicado a la producción artística. Y bueno, en 1999 el gobierno cede este inmueble a la Asociación Civil Popular y es cuando en 2003 se inicia la remodelación para lo que ahora conocemos como el Museo de Arte Popular, que este se inaugura en 2006. Y bueno, después de eso, después de esta inauguración, también ha tenido diferentes remodelaciones, pero no han tenido tanto impacto visual ni a nivel constructivo como no han significado algo realmente que pueda afectar a la estructura. Entonces, bueno, hablando de la parte exterior, les voy a hablar un poco de los elementos y la ornamentación que tiene. Algo que me llama mucho la atención es que hay veces en los que separamos la arquitectura de los elementos ornamentales o elementos que que sí tienen un uso, pero el lenguaje arquitectónico luego los separan como si fueran dos cosas diferentes. Y este edificio hace todo lo contrario. Los, los elementos son parte del lenguaje arquitectónico. Entonces, me encantó ver cómo, en este caso, las luminarias también respetan perfectamente el estilo, ¿no? Vemos la geometrización, esa verticalidad a través de los rectángulos, o sea, el lenguaje arquitectónico es parte de... bueno, y estos elementos son los originales de cuando se inauguró el edificio por primera vez. Y esto es, bueno, lo puedo relacionar como con los edificios que les mencionaba al inicio, de cómo a través de los arcos de entrada, no sé si los recuerden, se buscaba hacer un arco, pero o sea, eran líneas rectas y eso era lo que hacía el arco. Y en estas puertas, que están en la parte exterior del edificio, están hechas de hierro, fueron pintadas de verde, pero me llama mucho la atención cómo en esta primera imagen vemos una águila comiéndose pues a una serpiente, que es el emblema y el símbolo nacional de México, pero no pierde ese estilo art déco. Entonces, aquí hay como un sincretismo de tanto estilo como nacionalismo, y son de esos como elementos que luego pasan desapercibidos, porque es realmente pequeño, es como de este tamaño, y está en la parte inferior de las puertas. También algo que se me hizo muy bonito ver en el tema de diseño industrial en la arquitectura es aquí las bisagras de la puerta. O sea, nosotros conocemos las bisagras que únicamente son como verticales en ciertos casos, en la mayor parte, pero aquí incluso tiene un diseño específico la bisagra de la puerta. Vemos este zigzag característico del Art Deco, entonces se me hace increíble cómo hay veces que en la producción arquitectónica industrial y artística se tiene un cierto cuidado para respetar un estilo pues, en lo mayor posible. Y aquí están los mascarones que les mencionaba, que podemos ver igual en otros edificios. Son hechos en piedra y también vemos que es parte del rodapié, porque toda la fachada tiene un rodapié. Y lo interesante de estos mascarones son del escultor Manuel Centurión y tienen una reminiscencia prehispánica, en realidad no pertenecen a ninguna corriente estilística de México, y son dos que se encuentran en las esquinas.
Uno hace referencia al agua, el que este es el primero. Vemos aquí como de pues, las fauces salen una especie de corriente y tiene así sus manos. También vemos que en el tocado, que es esta parte de arriba, tiene olas, al igual que en los laterales. Y en esta parte, mar, pues a los ríos, al agua en general. Y en este segundo, vemos como igual de su boca salen como especie de fuego y sus manos las tiene así. Y en la parte de arriba, en los tocados y en los laterales, tiene llamas. Entonces, recordemos que este principalmente era una estación de bomberos. Entonces, pues es el agua y el fuego. Y también algo padre de este edificio son los materiales que se han respetado mucho. Y a pesar de que es un edificio tan grande, está hecho con materiales específicos y muy pocos. O sea, sí hay variedad, pero no es como algunas construcciones que tienen demasiados materiales e incluso podríamos tener como un catálogo entre ellos, sino que este busca ser también muy aparente y se respetan mucho como los materiales originales y únicamente encontramos como variaciones en colores. En el caso de esta escalera, que es la escalera original, está hecha de granito, en los laterales de la pared tiene incrustaciones de granito, el barandal es de madera y está perfectamente cuidado, o sea, la vez que fui lo agarré, e incluso se ve que le pasan cera todos los días, está muy bien cuidado. La herrería también está muy bien hecha, es herrería pintada como la de la puerta que les mostré del exterior. La piedra, bueno, las escaleras están hechas de lajas de piedra y las puertas que aquí están, que estas puertas dan a oficinas, también, no tengo una foto más cercana, pero también tienen grabados y son grabados muy art deco. Bueno, aquí también vemos que no desaprovechó el museo los espacios y buscaron hacer como una galería incluso en los pasillos. Entonces, en este edificio tiene un patio central, por lo que está pues rodeado de pasillos. O sea, desde donde está tomada esta foto, este lado es igual al de la foto. Entonces son 4. Ahorita les voy a enseñar más fotos. Pero me gusta mucho que a pesar de eso, los pasillos también se vuelven recorridos y son parte de la arquitectura y del propio museo. Entonces vas caminando, volteas y hay piezas. Y bueno, vemos que pues le agregaron cristal. Y también estos barandales, sí son los originales, pero tienen una remodelación, ya que cambiaron el piso y por reglamento tuvieron que subir un poco la altura del barandal para cubrir los 90 centímetros. Pero me llama mucho la atención que sí lo respetaron completamente, o sea, el diseño va de acuerdo al estilo que tenía originalmente y no parece que haya tenido una remodelación el barandal de la escalera, bueno, de los pasillos. Bueno, siguiendo entre los materiales, algo que casi no se ve, a menos que pongamos mucha atención, son los azulejos que se encuentran aquí, en la parte de arriba de la construcción. Creo que eso se pierde un poco, porque además es el único espacio donde hay azulejos. También vemos aquí los vanos, que son los rectangulares, alargados, que están entintados de color ahora por el museo, pero previamente no lo estaban. El concreto es concreto pintado, tampoco se ha hecho como alguna intervención en el material. Aquí vemos el rodapié que les mencionaba, las luminarias, que están muy bien cuidadas. Y aquí vemos, estas partes son el zoom que les hice de la como imagen del águila. Aquí se encuentran, por eso les digo que hay partes del edificio que si no le ponemos atención nos las podemos perder. Y bueno, el torreón que les mencionaba sobre las mangueras, que es las mangueras se colgaban en esta parte. Aquí vemos cómo estos tubos eran especialmente para eso. Aquí antes no había una escalera. Esto se hace cuando el arquitecto Teodoro González de León tiene una intervención en el museo que él busca como hacer diferentes cosas y crea esta escalera. Porque, pues, como les mencionaba, aquí al escurrir estas mangueras no podía haber otro elemento, simplemente estaba vacío.
En la parte externa, aquí se puede ver más o menos cómo se ve la escalera de caracol, la estructura. Y otras de las como intervenciones más notorias, además de la escalera de caracol, es el domo y el elevador. El elevador está hecho especialmente para el recorrido que se hace en el museo. Y bueno, ahora sí voy a explicarles un poco de el Museo de Arte Popular como es en la actualidad. Y bueno, ¿qué es el Museo de Arte Popular? En este museo lo que busca es darle un espacio a todas aquellas artesanías o que nosotros conocemos como artesanías a lo largo del país. En este espacio se juntan y se empiezan a dividir como por temas, más que por periodos o artistas, ya que también han llegado muchas piezas por donaciones de galeristas, donaciones de personas que han encontrado cosas. Es muy interesante ver cómo le dan voz algo que creemos tan cotidiano nosotros, tal vez los mexicanos. Incluso hay personas que no son de México y llegan y nos hacen ver lo que para nosotros no es tan notorio. Es muy bonito este museo y le da voz. También tiene muchas actividades, pero eso se las enseñaré al final. Y como buen museo, como tiene que preservar y cuidar esos objetos que forman parte del archivo, necesito ciertas adaptaciones museográficas. En este caso, una de las más importantes son las luminarias. Estas luminarias que vemos aquí tienen diferentes posiciones, se han puesto en diferentes espacios, porque pues es también todo un tema arquitectónico, el ver cómo una pieza va a ser iluminada, qué luz necesita para no afectar a la pieza. Entonces se necesitó también pues de un tanto arquitecto como un museógrafo, como un historiador, para ver qué iban a hacer con esa iluminación que pues no se tenía. Bueno, la ponen a través de plafones, la ponen luz indirecta, luz directa. También ponen cristal templado. Me comentaba, yo tuve la oportunidad de hablar con el arquitecto encargado del museo y me comentó que ahorita, bueno, hace no mucho tiempo, se percataron que los niños que iban al museo no alcanzaban a ver, o sea, niños chiquitos, el nivel de exhibición, que es como el nivel de las vitrinas o donde colocan los objetos, les quedaba muy alto. Entonces, pues también ahí es pensarlo y pensar para quién está hecho el museo, quiénes lo visitan y por qué una exhibición no tendría esa posibilidad de que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, bajaron el nivel de exhibición para los niños principalmente y también pues por un tema de inclusividad para las personas que están en silla de ruedas. Igual añadieron estas dos estructuras cilíndricas. Están muy interesantes porque aquí parece que tiene luz artificial, pero en realidad esta sí es luz natural. Y en el segundo cilindro que está aquí atrás, este va hasta la parte, hasta el siguiente nivel. Entonces cuando te paras ahí tienes oportunidad de ver como lo que hay ahí abajo. También buscan mucho cuidar el clima y la temperatura de las salas, por lo que les mencionaba de las piezas. Ah, y porque como tienen diferentes tipos de piezas, tienen que tener mucho cuidado porque están agrupadas eh, por, por tema, no están agrupadas por material o por tiempo histórico, sino que tienen que cuidar mucho la temperatura de todos los materiales que están ahí, desde el más delicado pues hasta el que más resiste, por lo que tuvieron que implementar diferentes, o sea, en cada sala tienen puertas pues herméticas para que el clima se contenga. Si han tenido la oportunidad de ir, no me dejarán mentir, que cuando entran se siente frío. Sí es un tema que tienen muy cuidado. Igual aquí podemos ver que han puesto material audiovisual, que me parece pues algo relevante en este momento histórico, ya que los museos luego han tenido han tendido a romantizar la idea museográfica, donde dicen, no puedes hablar tan alto en un museo, el recorrido tiene que ser así, aquí no puede haber material audiovisual, y esto pues se me hace muy amigable el hecho de que estén poniendo pantallas, de que pongan pantallas interactivas donde tú puedes ir a consultar cosas, eso me parece algo bueno en el tema de adaptaciones museográficas.
Ahora quiero pasar un poco a la curaduría. Les quiero decir, si no tienen tan presentes lo que es una curaduría. Y pues esto es como el discurso o la idea que se tiene sobre cómo se tiene que generar un recorrido o cómo se tiene que hacer la lectura de las piezas que se van a exponer en un museo. Mucho el desarrollo curatorial que tiene este lugar, porque está hecho por 4 temas que se subdividen. Son 4 temas que imagínense, estos temas tienen que abarcar toda la cosmovisión, toda la forma de vivir y todo el pensamiento de un país. O sea, es todo un reto el hecho de cómo vas a dividir el arte de un país en un espacio. Y entonces me puse a indagar y me parece algo precioso que ahorita les voy a enseñar sala por sala que tienen. Y también esto permite que, ya que son grandes temas, que se puedan cambiar las piezas, agregar, porque como les digo, no es un archivo completo o no es una exposición de una sola persona, sino que han sido donaciones, han sido hallazgos, luego prestan de museo a museo piezas. Entonces, ¿cómo hacer una exposición en donde si agregas o quitas piezas, no afectes a esa exposición? Es un reto, pero bueno, aquí antes de entrar tal cual a explicarles sobre cada sala, les quiero intentar explicar un poco cómo es el recorrido, ya que no encontré planos, que pues con un plano sería más sencillo, pero bueno, en esta parte de abajo, del lado derecho, es donde accedes y pues llegas aquí a los elevadores y el recorrido se hace de arriba hacia abajo. Entonces subes al tercer nivel e inicias aquí en la primera sala, del lado izquierdo. En esta imagen vemos que están como flanqueados, es lo que les decía, esta parte es un patio central y entonces pues está todo rodeado el patio central y para llegar de una sala a otra, en lugar de cruzar así derecho, o sea, si estás aquí parado, en lugar de hacer esto, lo que el recorrido te pide que hagas, recomendablemente, es seguir por estos pasillos, o sea, darle como toda la vuelta en U para entrar, porque es lo que les decía, que los pasillos también tienen piezas y pues están adaptados para también albergar piezas, o sea, que todo el museo sea capaz de, bueno, todo el edificio sea capaz de ser recorrido por 2 razones. Una, para pues utilizar esos vanos vacíos y 2, porque es diferente ver desde un ángulo y otro el edificio. O sea, si es un edificio bonito, es un edificio que tiene historia y es interesante. Me parece pues muy apropiado el hecho de que te exija dar un recorrido entero para poder observarlo desde diferentes ángulos. Entonces, pues aquí intenté poner otras 2 imágenes. Esta es la anterior. Y esta foto fue tomada más o menos desde este punto. Entonces, es lo que les decía. Tienes que hacer todo este recorrido a través de los pasillos para llegar a la siguiente sala. Y estos vanos tienen piezas. Aquí se puede ver como un jarrón, aquí un cuadro. Entonces, es muy interesante ser capaz de ver como desde un lado y el otro y que tengan pues un recorrido que siga. No solo sales de la sala y te vas a la siguiente, sino que todavía la sala se desborda y sigue en los pasillos. Entonces, pues ya, entrando más o menos al contenido de las salas, en la primera sala nos habla como de la esencia del arte popular mexicano. Es lo que les decía, son temas muy extensos que en realidad podríamos decir, ok, sí, la esencia, pero imagínense pensar la esencia de todo México. Entonces, pues es un reto. En esta primera sala lo que hacen es que te hablan de las diferentes regiones que hay, de las diferentes regiones y ser conscientes de que cada región tiene algo particular, tiene un estilo o tiene un producto que ellos hacen o alguna tradición, algún alimento, como darnos cuenta de esa diversidad y multiplicidad de actividades que hay dentro de nuestro país, ¿no? Es increíble eso. Entonces nos ponen piezas, desde piezas prehispánicas, piezas más actuales, pero hechas como con esa idea de
de dónde surge, de dónde venimos, qué es lo más primigenio en arte que tenemos, que son como estas piezas. Después también hay vasijas, hay diferentes elementos, pero que hablan como del surgimiento y de esta relación que tiene el humano con la naturaleza. Porque si vemos el arte popular, está hecha y pensada desde la naturaleza. Es la relación que es inherente al ser humano y que el arte mexicano busca retomar y revivir y que esté siempre presente. También algo muy padre de esta sala es que hay un mural muy grande y quise poner esta imagen con esta persona para ver la escala, o sea, el tamaño del mural que está al fondo de la sala es impresionante. Es de Miguel Covarrubias y pues está ahí montado. Y es lo que les decía, en este mural podemos ver, bueno, si es, solo les puse esta imagen, pero podemos ver, por ejemplo, que aquí está el centro, ¿no? El águila y la serpiente, vemos Teotihuacán, vemos diferentes elementos, aquí vemos el chocolate, podemos ver la catedral, bueno, una catedral. Entonces, aquí el mole, busca representar igual como qué hay en cada espacio, qué hace único a cada región, que busca que todo se encuentre en este museo. O sea, es imposible, pero esa es la intención y eso es lo que busca. Incluso vean, aquí hasta Cuba, o sea, se extendió. Y bueno, en la sala 2 es el arte popular y la vida cotidiana. Aquí en la vida cotidiana, pues hablamos de vasijas, hablamos de cocina, hablamos de habitación, hablamos de indumentaria, de joyas, aquí pues, de cotidianidad y gala, o sea, juguetes. Entonces es interesante entrar porque es la vida cotidiana y lo que nos, o sea, aquí llegan estos objetos que uno diría, bueno, si es vida cotidiana, ¿cómo podría ser una pieza de arte, no? Entonces, en realidad es como se vuelven artesanías que representan la esencia y una parte de México y cada pieza se vuelve única. Eso es lo padre de ver esta sala. Vemos bordados, vemos tejidos, que en realidad pueden ser hasta manteles, pero vemos como lo que buscan representar y lo que nos da México y desde cómo la gente. Y bueno, está aquí la sala 3 que es arte popular y lo sagrado. Y bueno, ¿qué es lo sagrado, no? Para nosotros, que aquí en realidad es más como la cosmovisión sobre nuestras fiestas, cómo entendemos la muerte, ahorita ya está muy próximo. Las máscaras, algo interesante que se me hace muy interesante realmente en México, que son los exvotos y los milagros. Entonces en esta parte entramos y directamente vemos como a los diablitos y toda esta idea que gira en torno a esta figura mítica, ¿no? Y también, bueno, así vamos viendo espacios. En este caso vemos aquí arte huichol, cómo está hecho pues con las cuentas, con ese cuidado. Y sabemos que en este caso los huicholes tenían como tradiciones muy místicas y ellos sí siempre tendían a tener esas visiones, a pues que permanezcan esas tradiciones sobre su cosmovisión sagrada. Y bueno, también vemos vírgenes, máscaras, tienen en el centro hay como una rotonda que es específicamente dedicada al Día de Muertos, porque pues sabemos que el Día de Muertos es algo característico de México y que cada región, cada zona, si bien es la misma tradición, lo maneja de forma diferente, ¿no? Incluso tenemos pues aquí un pueblo en México que se llama Capula, que está dedicado específicamente y nada más a arte capulineado y a las Catrinas. Algo que me tocó ver en esta sala, eh, justo aquí en el área de las vírgenes,
es que de repente pasó una persona como con una virgen y pues yo los seguí y le pregunté que pues qué estaba haciendo y me contaron que estaban restaurándola porque se la habían llevado a una exhibición, o sea, ahí mismo en el museo, pero la habían sacado de la sala y que incluso que había sufrido daños por el simple hecho de sacarla de la sala y cambiarle la temperatura. Y ahí es lo que les mencionaba un poco retomando la idea anterior, ese cuidado que se tiene que tener en la temperatura interna de las salas y esa museografía para que todos los objetos que están ahí puedan permanecer, porque como les mencionaba y como se puede ver, todo es de diferentes materiales, o sea, hay desde unos que son muy duraderos hasta otros que son muy efímeros. Entonces, al hacer esta readaptación arquitectónica y museográfica, sí se tiene que tener mucho cuidado y pensar qué objetos van a estar ahí. Y esta es la última sala, que es la sala 4 que a mí me pareció la sala más colorida, porque pues como todos conocemos, aquí están los alebrijes. Esta se llama El arte popular y lo fantástico. Y aquí están los árboles de la vida, también hay representaciones de diablos, pero no tanto como en la anterior, no tanto con los temas místicos, sino únicamente con la representación de. También están los nahuales, los alebrijes, las sirenas y la fauna en general. Aquí podemos ver los árboles de la vida y pues arquitectónicamente lo que les mencionaba de la iluminación, que es muy importante, vean cómo se hace este juego, o sea, las sombras incluso son parte de la escena que se está observando en el museo. Entonces es como también tener especial cuidado y tal vez no cuidado, como darle esa importancia a lo que incluso una luz significa dentro de un espacio museográfico. Entonces vean las sombras, es también muy padre porque incluso le da otra sensación, incluso de movimiento, a las piezas exhibidas. Y bueno, también me pareció muy relevante mencionarles y mostrarles esta parte que está hasta el fondo de la sala 4 porque aquí converge muy padre y se ve increíble el arte con el diseño industrial, con la arquitectura, porque fue un espacio pues adaptado para estos alebrijes, como si estuvieran en un hábitat, o sea, no simplemente ponerlos en una vitrina y que la gente lo vea o colgarlo, sino que, o sea, se realizó todo un espacio ambientado. Aquí vemos, por ejemplo, el sol, como más como una especie de dios, porque pues tiene cara. Vemos el volcán, cómo está haciendo erupción. Vemos plantas, las luminarias que les mencionaba. Entonces, fue todo un diseño de un espacio a través de la arquitectura para mostrar de una forma diferente los objetos, porque no es lo mismo ver los objetos aquí que verlos colgados o exhibidos en una vitrina, como que incluso da otro ambiente y otra forma de experimentar esta vivencia, tan persona, objeto, espacio. Y bueno, también está la sala temporal, en este caso me tocó una exhibición de México Textil del Norte, y bueno, aquí buscaban mostrar cómo en nuestro imaginario todo lo colorido, todo lo movido, la música es del centro para el sur. Y que en realidad históricamente se ha tenido como un lugar frío, árido, con pocas cosas el norte. Entonces, estas salas, bueno, esta sala temporal en este caso, buscaba como cambiar ese imaginario que tenemos sobre esa región geográfica. Me gustó también mucho la disposición, aquí vemos la disposición de los maniquís con la indumentaria, porque ya no te lo ponen de frente, sino que incluso tienes la capacidad de ver por adelante y por atrás. Y no sé si les ha tocado o recuerden como alguna exposición, exhibición escultórica tal vez, en donde los ponen pegados a la pared y dices, ok, sí, ya vi el frente, pero ¿cómo es por atrás? Incluso los cuadros, piénsenlo, y generalmente no sabemos cómo están hechos los cuadros por atrás, si hubo alguna corrección, si tiene un bastidor. Entonces, aquí te dan como la oportunidad de ver tanto por adelante como por atrás. Igual aquí ya le agregan un poco de color como a los muros, juegan con este rojo y blanco. También en esta parte había una pantalla donde daban como una breve explicación, que es lo que les decía, la introducción de pues pantallas y material audiovisual para apoyar al museo. Y ya, bueno,
Algo que me gustó mucho cuando hablé con el arquitecto del museo es que me dijo, es que este museo está vivo. Y me emocionó mucho esa frase y me encantó porque es cierto, o sea, hay museos que no, o sea, los percibimos como un lugar nada más para ir a ver cuadros, esculturas o objetos. Y este museo no, este museo está en constante movimiento, porque hacen, desde que hacen muchas actividades hasta el tipo de exhibición que tiene. Es un museo en donde te sientes como parte de, no te sientes como alguien que lo está viendo. Y en este caso, pues hace no mucho tiempo, el 22 de octubre, fue el gran desfile y concurso de alebrijes. Y este museo, el Museo de Arte Popular, es embajador de este desfile al final, porque ahí montan como todos los carritos donde se montan los alebrijes, también ellos hacen alebrijes, o sea, son promotores como incluso de esta cultura mexicana que nosotros reconocemos en los alebrijes, que buscan sacarlo del museo, o sea, el museo se desborda en las calles y permite admirarlo más allá de sus paredes. Pues este museo, más allá del edificio arquitectónicamente, el museo ha permitido como que llegue a todas partes. Y ahorita pues sabemos que los alebrijes están en reforma y podemos ir a verlos. Y también lo padre es que nosotros como personas externas tenemos la oportunidad de ir a apoyar y realizar estas actividades. También así como los alebrijes, también hacen cada año esta exhibición de papalotes, en donde tú puedes llegar y decir, ok, yo también quiero hacer mi papalote, yo les ayudo. Y estos papalotes los cuelgan alrededor del museo, dándoles una visión completamente diferente y viviendo el espacio de una forma diferente. O sea, los colores, incluso por lo que les digo que es un patio central y está el domo, la luz entra diferente, la sensación es diferente, las vistas son diferentes. Entonces, eso es lo que hace que el museo esté en constante movimiento. Y pues el tercer evento que hacen anualmente son las piñatas. Y las cuelgan, o sea, eso es lo padre, no las exhiben como si fuera un objeto que no puedes tocar y que tiene que estar atrás de una vitrina, sino que los cuelgan y dicen, ok, nosotros los hicimos, esto es parte del museo, véanlo. Y entonces se me hace muy padre todas estas actividades que llegan a tener y el cómo las exhiben. Y pues para finalizar, los invito y también les muestro que así este museo vivo tiene constantes talleres y pues tiene lógica el discurso que este museo quiere dar porque es un museo de arte popular. Está hecho de artesanías, está hecho con todo lo que les mostré, ¿no? Entonces hay talleres para artesanos y eso se me hace muy padre porque hay museos que tienen un discurso y dicen, no, si nosotros respetamos esto, queremos exhibir esto, pero al final desplazan un poco a las personas que son las que hacen esas cosas. Y en este no, en este creo que forman parte también del museo las personas. Y bueno, también hay talleres para niños y adolescentes. Y bueno, no solo para niños y adolescentes, también hay para adultos, pero todavía no sacan la cartelera. Había un anuncio muy grande en el museo que decía próximamente. Entonces, pues ahí si les interesa, pueden seguirlos en redes sociales, en Instagram sobre todo, porque me llamó también mucho la atención cómo es un museo muy activo. Realmente siempre están subiendo fotos, siempre están invitando a la gente, es muy padre ver este tipo de museos. Y como conclusión personal, a mí no me gustaba, sinceramente, el Museo de Arte Popular. La primera vez que fui se me hizo muy aburrido, pero ahora que fui una segunda vez, le di una lectura completamente diferente. Me fijé en cosas que no había hecho y me di cuenta que este tipo de museos son los que realmente llevan que a la gente que le interese el arte y pues más aún el arte mexicano y popular. Entonces, si no han ido, los invito de verdad a que lo visiten. Y bueno, aquí hay fuentes por si a alguien le interesa saber un poco más sobre el Museo de Arte Popular, el Art Deco o México. Y pues ya, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. De verdad que nos acabas de dar un panorama enorme desde toda la historia del edificio,
que pues si bien cuando uno camina por esta calle de Independencia, donde está ubicado el edificio y se da cuenta de, uno, este color blanco que resalta muchísimo y dos, pues el propio volumen que es muy atractivo, creo que el entender mucho de la historia de qué fue el origen del edificio y cómo es que se ha convertido en este museo que tiene demasiadas actividades, pues es muy valioso y definitivamente con las fotos que nos presentaste, la investigación que hiciste, nos damos cuenta que pues es un museo muy valioso y que lo tenemos en la ciudad abierto para conocerlo. Muchas gracias. Siendo así, yo le cedería la palabra a Ana Lilia Chávez, miembro fundador MX, para que nos lea y nos comparta algunas de las preguntas y comentarios que aparecieron a lo largo de la sesión. Sí, igual gracias, Adriana. Bueno, la primera comentan que es muy interesante todos los usos que tiene el edificio. Igual ponen en el chat que si nos podrías decir para ti qué representa dicha construcción del edificio desde tus conocimientos de historiadora del arte. ¿Te gusta la construcción? Bueno, desde mi punto de vista personal, sí me gusta el edificio, bueno, el Art Deco en general, pues por todo lo que representa me gusta. Sinceramente, antes no le había puesto mucha atención, o sea, cuando era más pequeña y recorría pues el centro, pero en la actualidad sí me parece muy valioso valorar la arquitectura principalmente también como un archivo vivo, o sea, porque la arquitectura te muestra y te platica cosas, entonces es muy padre porque no es como una fotografía o como un cuadro o incluso como un video, ¿no? Que lo ves y te dice algo, sino que la arquitectura la ves y la vives. Entonces la puedes recorrer y es como estar platicando con el edificio. Entonces, para mí sí es muy valioso el hecho de tener este tipo de construcciones y también que le den la importancia, porque como les mencionaba, dentro de 6 años ya va a ser patrimonio de la nación. Entonces, incluso es como que el gobierno le está dando esa importancia pues sí, o sea, a mí me dice mucho el edificio y pues sí, me gusta como desde el punto de vista. Ok, gracias. Igual mencionan en el chat, ¿por qué dejó de ser este edificio una estación de bomberos? Bueno, dejó de ser una estación de bomberos porque por la política como de la época fue utilizando diferentes lugares, entonces más bien fue como que se fue moviendo y fue cambiando. Ok, gracias. La siguiente pregunta es si sabes por qué el edificio se diseñó así, es decir, dispuesto en un patio central. Pues la verdad no lo sé, pero yo considero que fue dispuesto así por las diferentes actividades a las que estaba destinado, o sea, como se hizo principalmente para hacer una estación de bomberos y policías, me parece que el diseño de patio central era muy útil para saber qué estaba pasando, o sea, desde un lado, ver qué estaba pasando al otro, y también que tuviera esa capacidad de división, o sea, porque eran bomberos y policías. Entonces, tener esa como zonificación bien planeada me parece algo valioso, al igual que pues en la parte de abajo los arcos, no sé si los recuerden, pero esos arcos están hechos especialmente para que los autos, bueno, los coches pudieran salir y entrar con completa facilidad y para eso era el patio, básicamente. Entonces creo que era más bien por cuestión de zonificación. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué es tan relevante la temperatura en los museos y específicamente en este caso del Museo Popular? Uy, bueno, la temperatura, porque como les platiqué un poco, que me tocó ver a un chavo que llegó así con una virgen y yo le dije como, ¿a dónde te la llevaste y por qué le estás regresando? Y me contó que pues era porque se la había llevado a una exposición temporal ahí mismo dentro del museo, pero estaba hecha de chicle, bueno, el árbol de chicle, que es un material muy delicado. Entonces, que el simple hecho de sacarla y meterla sufrió cambios de temperatura muy importantes y la tuvieron que restaurar completamente. Incluso me contaron que los vidrios, o sea, los mismos vidrios que están ahí en exhibición, bueno, en las vitrinas, a la hora de sacarlos y tener un cambio de temperatura, se quebraban y les explotaban de repente. Entonces, que tenían que tener mucho cuidado. Pero desde el punto de vista historia del arte, es relevante porque hay materiales que son orgánicos y tienen que tener cierta temperatura de conservación.
Entonces, si hay una temperatura fluctuante que está cambiando constantemente, pues es al ser un material orgánico, empieza pues a tener, se empieza a deteriorar o le pueden salir hongos o algo le puede pasar y pues la pieza se comienza a dañar. Entonces, es más bien por el hecho de conservación, porque pues las cosas, la temperatura fría conserva mejor los materiales. Ok, gracias. La siguiente pregunta, igual en el chat ponen que ¿cuál es el capulineado? Uy, el capulineado es una forma, es un estilo artístico que es básicamente como está hecho en, la base es de barro, luego tiene como un engobe, que es cuando pintas de un color ese barro o ese material, lo pintas y con puntitos le vas poniendo figuras o simplemente le pones completamente puntitos. Ahí sí pueden así ponerle en Google capulineado y le ponen en imágenes, se van a dar cuenta. Y es así, tal cual, es ese estilo de irlo haciendo a base de puntos. Ok, gracias. Igual en el chat pone Clapis, excelente presentación. ¿Qué acciones deberá tomar el MAP para que pueda ser más conocido? Pues no sé hasta qué punto más bien sea responsabilidad del MAP o nosotros como ciudadanos, porque la verdad es que tiene muy buena difusión en redes sociales, pero quizá lo que podrían hacer es sí tener una página una página web, porque cuando te metes y lo buscas te sale la página del gobierno. Entonces creo que el MAP en sí podría tomar como acción realizar una página web pues los humanos y actualmente somos muy visuales y nos gusta estar en internet, entonces como algo más interactivo que te diga, mira, puedes hacer esto, este museo te presenta tal cosa, tiene estos temas. Creo que la página web les falta, pero en redes sociales sí son muy activos. Entonces creo que también es parte de nosotros como comunidad buscar esa oferta cultural que tiene la Ciudad de México, que es enorme. Ok. Igual en el chat pone Verónica Ramírez, muchas gracias, me gustó mucho la explicación, felicito a la ponente, me gustó mucho. Y posterior, igual el Samabel pone respecto a la renovación del edificio Ermita, me complace comentar que en las últimas semanas va viento en popa, ya se ve la diferencia y le están regresando la dignidad que merece. Y bueno, también en Facebook Live ponen Raúl Bustamante Romero. Muy bonita la ponencia, nos permitió conocer el Museo de Arte Popular a quienes no podemos ir. Muchas gracias. Y esas serían todas las preguntas y comentarios. Gracias, Adriana. Gracias. Muchas gracias, Ana Lilia. Pues siendo así y coincidiendo mucho con la opinión de nuestros espectadores, creo que fue un gran recorrido definitivamente el que nos diste, Adriana. Muchas gracias por toda la investigación y la presentación que sin duda pues es muy valiosa. Digo, nos permite conocer lugares muy relevantes y con historias muy peculiares en toda la ciudad y que pues este caso con el Museo de Arte Popular no es la excepción. Siendo así, pues a nombre de Fundarque MX, Reurbano y Colegio de Cronistas, nosotros les damos las gracias por haber estado este domingo en el recorrido y eh, pues siendo así, les agradecemos y esperemos que sigan teniendo un bonito fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos.